Hola damas, aquí estamos con la segunda lección del año nuevo o la quinta lección de Navidad, como lo quieren ver. Aunque realmente ya terminemos el porción navideño y estamos estamos concluyendo ah, los pasajes que había dejado de tarea para la Navidad. Este, perdón. Entonces, hoy estamos estudiando Lucas 24, más que nada. Espérame. Sochi, that's enough. Entonces, más que nada, hoy vamos a enfocar en Lucas 24. También no había terminado Juan 10, pero no creo que vamos a poder llegar a Juan 10. Pero Juan 10 era un poco más acerca del buen pastor y habíamos hablado acerca de eso en Salmo 23 y un poco en Isaías 53. Pero ahora vamos a orar y vamos a empezar con Lucas 24. Señor, te pido que bendigas esta clase, que todo sea para tu honra y gloria. Ayúdame a decir cada palabra conforme a tu voluntad y pues toque algún corazón en este día o con este video cuando sea que lo vean y ayúdame a poder explicar bien los temas que estamos viendo hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a ver Lucas 24, 1 a 12. Y no vamos a leerlo todo, pero vamos a estar viendo algunos versículos y sí, Lucas 24, empezando con el versículo 1. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y el 6 dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y brincamos al 12, dice, pero levantándose, Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Hay algunos que piensan que la resurrección de Jesucristo no pasó realmente. Pero la pregunta para los que no creen en la resurrección de Cristo es ¿cómo desapareció el cuerpo de Cristo si Él no resucitó? Si sus amigos lo habían llevado, seguramente hubieran llevado también la tela en que lo habían sepultado. Como dice en el 12, que cuando Pedro miró dentro, vio sus lienzos solos. Esos lienzos no hubieran estado allí todavía si sus amigos lo habían llevado. Pero se habían quedado atrás y estaban doblados tan ordenadamente
que no indicaba violencia ni prisa. Y si sus enemigos habían llevado el cuerpo, seguramente cuando todos empezaron a decir que había resucitado, hubieran dicho algo y mostrado dónde estaba el cuerpo de Cristo. Pero así no era la situación, porque Cristo realmente resucitó. Los discípulos habían escuchado lo que Jesús dijo en Galilea en Lucas 9:22. Lucas capítulo 9, versículo 22. Dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Entonces Jesús les había dicho específicamente que Él iba a resucitar, pero ellos no habían conectado en su mente lo que Él había dicho con lo que había sucedido. Entonces Jesús había dicho que iba a resucitar, y la realidad es que Él no está allí en la tumba. Jesús ya resucitó y la tumba queda vacía. Ahora, ¿quiénes eran las primeras en llegar a la tumba? Eran unas damas. Esas damas eran las primeras mensajeras evangelistas de la resurrección. Como nosotros somos damas, nos gusta ver cómo Dios usa las damas en la Biblia. Y las primeras personas que vieron que Jesús había resucitado eran damas. Y no solo lo vieron, pero lo proclamaron a los demás que eso había sucedido. La tumba ordenada dio testimonio a Pedro de que no había sido robado. Nadie había robado a la tumba o al cuerpo de Cristo, pero Jesús había resucitado. Pero aún así, con el testimonio de las damas y con lo que vio Pedro, los discípulos todavía quedaron sin entender lo que había pasado. Y al tercer día ellos estaban caminando, y mientras, algunos de los discípulos estaban caminando. Y mientras iban caminando y hablando, vino el Señor y empezó a caminar con ellos. Y estaban caminando con el Señor resucitado. El camino triste de los discípulos, sus razonamientos, la maravilla de que alguien podía estar en Jerusalén sin saber los eventos que llenaron sus almas. Porque cuando llegó Jesús, ellos dijeron, ¿no sabes lo que pasó? ¿Has estado aquí en Jerusalén y no has escuchado las noticias? Entonces, ellos estaban maravillados de que alguien podía estar en Jerusalén sin saber esos eventos que estaban llenando sus corazones. Entonces, ese camino, esos razonamientos, esa maravilla
la esperanza que quedaba, una esperanza que estaba disminuyendo, la desesperación de que terminaba el tercer día y Jesús no había venido. La pista del anuncio de la mañana que no habían seguido, el corazón ardiente. Todas estas cosas están llenos de tristeza natural de los discípulos. La Biblia está lleno de Jesús, pero necesitamos entender la Biblia. Los discípulos no lo entendieron, no entendieron las profecías que habían estudiado. Y cada uno de nosotros necesitamos que Dios nos dé entendimiento de su palabra. Los discípulos no lo entendieron, aun cuando Jesús vino y caminó con ellos, y mientras iban caminando, ¿de qué hablaron? Hablaron de las profecías y de lo que significaba. Y Jesús empezó a explicarles que lo que había pasado era lo que tenía que pasar, y lo que los profetas habían profetizado. Y Él les explicó las escrituras, así como Él también nos da entendimiento a nuestros corazones. La vida debería ser un camino dulce de compañerismo con el que no podemos ver. Pero su presencia llena nuestros corazones con amor ardiente hasta que se rompe el velo en dos. Es lo que dijo F.B. Meyer, que lo voy a leer otra vez. La vida debería ser un camino dulce de compañerismo con el que no podemos ver, pero su presencia llena nuestros corazones con amor ardiente hasta que se rompe el velo en dos. Cuando habla de ese velo que se rompe en dos, está hablando del velo del tabernáculo del Antiguo Testamento que separó el pueblo del lugar santísimo. Cuando en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo tenía una petición, solamente el sacerdote podía entrar al lugar santísimo para llevar esa petición a Dios. Pero la Biblia dice que cuando Cristo murió en la cruz, se rompió esa vela, ese velo se rompió en dos, porque ya no necesitamos que el Señor, no puedo pensar. Ya no necesitamos que el sacerdote lleve nuestras peticiones. Ahora nosotros podemos llevar las peticiones directamente a Cristo, quien es nuestro sacerdote. Sí, en el Antiguo Testamento, ese velo representaba el pecado que nos separa de Dios, pero el sacerdote representa a Cristo, quien es el que
arregla esa separación. Es el que puede llegar al trono y el que puede limpiarnos del pecado. Entonces, en el Antiguo Testamento, la Biblia nos dice que podemos llevar nuestras peticiones directamente al trono. Y eso es la realidad, que si nosotros podemos ir directamente a Dios, no tenemos por qué no vivir vidas llenos de compañerismo con Él y amor hacia Él. Lucas 24, 28 a 35, vamos a ver el 28, dice, pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, estoy en Lucas 23, Lucas 24, 36. Lucas 24, 36 dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Jesús mismo habló con ellos. Y vamos a ver el versículo 40, dice, y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Entonces, Jesús mismo habló con ellos. Quizás temes las consecuencias de tus pecados, temiendo la venida de tu enemigo, temiendo el futuro con sus circunstancias desconocidas. Pero Jesús mismo es el antídoto del temor, es el que puede quitar el temor. Vemos Isaías 26:3. Este es uno de mis versículos favoritos. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si mantenemos nuestros pensamientos en Cristo, Él nos guarda en paz. Ahora hablamos un poco de el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo apareció allí con los discípulos a caminar con ellos, no lo reconocieron, pero ellos sintieron algo dentro de sus corazones, que es, dice más tarde en el pasaje, no ardió nuestro corazón. A ver, no sé dónde está. No sé cuál versículo está, pero estaban diciendo, no ardió nuestro corazón dentro de nosotros. No sabíamos que algo pasaba, algo importante, pero Jesús, ellos no habían reconocido a Jesús hasta que Él comió con ellos.
cuando nosotros tenemos nuestros cuerpos espirituales, ¿no seremos muy diferentes de lo que somos hoy? Yo creo que sí. Yo creo que va a haber algunas cosas similares, algo que sí podemos reconocer, pero vamos a ser, vamos a tener los cuerpos de la manera más perfecta que podemos tenerlos. Yo no creo que nosotros vamos a mantener las cicatrices de este mundo. Bueno, yo pienso que no. La Biblia no dice eso exactamente. Quizás los que sufren por Cristo sí mantienen marcas de lo que han sufrido por Cristo como un señal de lo que vale mantenerse fiel por Cristo, quizás, pero no sé. Yo creo que nuestros cuerpos van a ser perfectos, pero el cuerpo de Cristo mantiene las cicatrices. ¿Qué era lo que hizo que sus manos y pies fueran distinguidos como los de Cristo? Sino que la marca de los clavos que seguía allí. Entonces yo creo que yo creo que esos cicatrices permanecen allí por la eternidad, los cicatrices de Cristo. Y es por una razón específica, para mostrar a todos lo que Cristo ha sufrido para redimir a nosotros. Vamos a ver Apocalipsis 5:6. Apocalipsis 5:6. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Dice que en medio del trono había un cordero como inmolado. Él todavía aparece como el sacrificio para nosotros. Entonces, regresando a Lucas 24, los apóstoles eran testigos de esas cosas que habían pasado. Las páginas de las Escrituras necesitan la iluminación que viene de la cara de Dios. Para poder entender las Escrituras necesitamos que Dios nos dé entendimiento. Necesitamos la luz de Dios. Ahora para ser limpios del pecado, el arrepentimiento, necesitamos arrepentirnos. El arrepentimiento es dar la espalda al pecado. En limpiar el pecado, Cristo no solo perdona, pero también se pone entre el pecador y las consecuencias. Entonces nosotros tenemos, el pecado tiene consecuencias, pero Cristo nos separa de esas consecuencias. Los apóstoles hablaron de lo que sabían y testificaron de lo que habían visto. Los manos del Señor siempre están listos para recibirnos. Los apóstoles, cuando
cuando Cristo apareció con ellos, no quedaron en silencio, pero testificaron de lo que habían visto. Y y eso, perdón, eso es lo que nosotros debemos hacer, testificar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Perdón, es que siento que brinqué algo aquí en las notas. Déjame ver. Ok. No veo lo que brinqué. Siento que falta algo de la lección aquí, pero no sé. Los manos del Señor siempre están listos para recibirnos. Nosotros podemos llegar a Cristo y Él no va a retirar sus manos. Él está listo para recibir a cada persona que llegue a Él. Regocijemos en Él con gran gozo, que cada hogar humilde sea un templo lleno de alabanza. Tu hogar puede ser un lugar de alabar a Dios. Cada casa puede ser lleno de alabanzas hacia Dios. Y tenemos por qué alabar a Él, porque tenemos la salvación en Él. Y Él nos ha perdonado y Él ha quitado las consecuencias del pecado. Entonces, como hemos estado viendo, pues, la Navidad, el nacimiento de Cristo, es bonito también ver la resurrección de Él con eso en mente, porque la razón por que Cristo vino era para morir, pero no solo para morir, pero también resucitar. Entonces vimos la semana pasada al principio de la vida de Cristo y vimos hoy lo último de su vida aquí en la tierra. Pero todavía no ha terminado porque Él va a regresar un día. Entonces, podemos ver que Cristo vino y murió y resucitó. Y por eso tenemos victoria en Él, tenemos salvación en Él. Y es algo muy bonito para ver en esos tiempos de empezar un año nuevo. Podemos decidir mantener a Él en nuestras mentes durante este año, porque sabemos que los que permanecen en Él, los que mantengan sus pensamientos en Él, tienen paz. Entonces regocijemos en Él durante este año. Y como ya dije, Juan capítulo 10 habla nuevamente de cómo Él es nuestro buen pastor. Y eso es un pensamiento que
quiero llevar durante este año, que Él es mi buen pastor, quien me ha salvado y me guía y me protege. Entonces, espero que eso sí fue de bendición para ustedes y sí terminé un poco más rápido de lo que he hecho. Sí tengo notas sobre Juan 10, pero si empiezo con eso vamos a estar aquí mucho más tiempo. Y además, no sé si lo pueden escuchar, pero mi voz no está funcionando muy bien ahorita, entonces vamos a dejarlo allí. Pero quiero decirles acerca del nuevo libro que vamos a empezar para este mes. Vamos a estudiar Nahum, el libro de Nahum, que queda entre Jonás y Miqueas, creo. No, perdón. Miqueas, Nahum, Habacuc. Sí, entonces entre Miqueas y Habacuc. Son 3 capítulos solamente y son capítulos muy cortos. Entonces vamos a... esta semana vamos a leer Nahum 1:1 a 2:10. Entonces es el capítulo 1 y la primera parte del capítulo 2. Bueno, la mayoría del capítulo 2. Pero sí. Si Dios quiere, vamos a terminar con Nahum en 2 semanas. Pero ya sabemos, como siempre tengo más notas de lo que puedo alcanzar, entonces quizás si tomamos 3 semanas en terminarlo, vamos a ver. Pero lo que van a hacer es esto. Si leen Nahum capítulo 1 hasta el versículo 10 del capítulo 2, lo pueden leer 5 veces, es la meta, pero las veces que pueden. Y pueden mandarme un mensaje de que lo leíste 3 veces, lo leíste 5 veces o cuántas veces lo leíste. Pueden poner un comentario acerca de lo que aprendiste allí en el capítulo o algo que le tocó el corazón. Pueden escoger un versículo para memorizar y también mandar un mensaje acerca de el versículo que leyeron o que aprendieron de memoria. Y sí, eso va a ser la tarea. Entonces, más que nada, lea el capítulo Nahum 1:1 a 2:10. Si solamente lo leen una vez, está bien, pero mándame un mensaje para decirme cuántas veces leíste el capítulo. Y les veo de hoy en 8, si Dios quiere. Espero que todos pasen un buen año y que lo vivamos para la honra y gloria del Dios quien nos salvó, el Dios que nos guía y el Dios quien murió y resucitó
para nosotros, para que nosotros podamos tener la victoria en Él. Que Dios les bendiga. Adiós.